Saludos, hermanos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo Bienvenidos está. a nuestro estudio bíblico semanal, así que vamos a darle unos minutos a los hermanos para que se vayan conectando. Ya prontito vamos a comenzar. Un abrazo a todos los hermanos que se están conectando. Espero que hayan sobrevivido la tormenta, los locales. Y un abrazo a todos los que están en las redes sociales también, a la iglesia extendida. Bueno, hermanos, saludos a todos. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar en sintonía, los hermanos que se están conectando y a los que ya prontito se van a conectar. Un abrazo. Soy el pastor Héctor Rivera, conocido como Perucho Rivera, y aunque soy cantante de música cristiana, hoy, como todos los martes en nuestra iglesia, hoy estoy de pastor y de maestro. Amén. Así que un abrazo, saludos a todos los hermanos. Hoy estamos acá en un lugar diferente. Estoy en la oficina, normalmente lo hago desde mi casa en la noche, pero hoy lo estamos haciendo desde nuestra oficina. No sé, para los que saben que tuvimos un episodio de una tormenta en estos días y fue bastante fuerte entre ayer y hoy. Gracias a Dios no pasó nada de qué lamentarse, ¿verdad? Pero pues tuvimos una experiencia anoche de viento y agua y yo sé que hay lugares donde pues hubo un poquito más de efecto de la tormenta, pero gracias a Dios, al menos en nuestra casa, está todo bien, gracias al Señor. Y aquí estamos listos y para seguir, ¿verdad? No vamos a detener lo que Dios nos ha dado, vamos a seguir hacia adelante haciendo nuestra labor para el pueblo de Dios. Y en este caso, pues hoy estamos haciendo nuestro estudio bíblico. Sepan ustedes, ¿verdad? Todos los hermanos que están en sintonía, sepan que nosotros hacemos estudios bíblicos todos los martes de 7:30 a 8:30. Siempre lo hacemos sin falta. Ahí estamos. Y hoy sí lo tomamos literal. Llueve, truene o haga viento, aquí estamos, literalmente. Todos los martes lo hacemos a las 7:30 de la noche. Y también los domingos tenemos servicio a las 12 del mediodía. Lo transmitimos a través de la Voz de un Remanente, que es un canal de televisión muy, muy bueno que nos ha dado la oportunidad de poder retransmitir nuestros servicios a través de ellos. Así que, hermanos, los invito a que siempre estén en sintonía con nosotros, a los que no pueden llegar físicamente, pero los que pueden, miren, lleguen a nuestro servicio los domingos a las 12 del mediodía y estén en sintonía que todos los martes a las 7:30 de la noche hacemos un estudio bíblico para nuestra iglesia y para también todos los hermanos en general. Y yo le pido a todos los hermanos, ¿verdad?, que si pueden, que nos compartan estos estudios bíblicos en sus redes sociales. Es bien importante, hermanos, que ustedes compartan este conocimiento, porque el mundo tiene que saber, hermanos, la gente tiene que conocer. Muchas veces la gente pudiese estar recibiendo una bendición de Dios grande en sus vidas y porque no tienen el conocimiento de la palabra necesario, pues eh, se les hace más difícil vivir como cristianos. Y qué bueno que la Biblia tiene mucho conocimiento para darnos sobre lo que es la vida de cristiano y cómo, ¿verdad?, podemos
ser más efectivos en nuestro diario vivir. Bueno, aquí tengo mi cafecito listo para compartir y traer lo que Dios tiene para nosotros preparado en esta semana. Pero antes, como todos los martes, yo siempre comienzo con una noticia que es relevante en el mundo cristiano. Una noticia que puede ser positiva o una noticia que puede ser controversial, pero algo que esté relacionado con el pueblo cristiano. Y yo quiero compartir una noticia que me puso a pensar, me, me estremeció mi corazón y quiero compartirla con ustedes por aquí. Vamos a ver si la podemos poner. Mire lo que dice aquí. Retrasan ejecución de un preso en Texas tras pedir una imposición de manos de su pastor. Mire qué cosa interesante. Este muchacho fue sentenciado a muerte y la sentencia la retrasan porque este muchacho aparentemente, pues dentro del tiempo que lleva preso, ¿no? Su vida ha cambiado y Dios ha hecho algo maravilloso en su vida. Mire esto, vamos a leer. En Huntsville, Texas, un condenado a muerte de Texas obtuvo el miércoles por la noche un indulto para no ser ejecutado, después de alegar que el Estado estaba violando su libertad religiosa al no permitir que su pastor le impusiera las manos en el momento de la inyección letal. ¡Qué increíble! O sea, él estaba esperando que su pastor eh, eh, estuviera con él en ese momento de su partida. El Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueó la ejecución de John Henry Ramírez, mira, es hispano, unas 3 horas después de que pudiera haber sido ejecutado. Está condenado por haber apuñalado mortalmente a Pablo Castro, de 46 años, que trabajaba en una tienda en Corpus Christi. Ramírez se encontraba en una pequeña celda de espera a pocos metros de la Cámara de la Muerte de Texas, en la prisión de la unidad de Huntsville, cuando el portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas, Jason Clark, le comunicó el indulto. Y él se quedó callado cuando se lo hice saber, dijo Clark. Sacudió la cabeza y dijo, muchas gracias, que Dios le bendiga. En su breve orden, el tribunal ordenó a su secretario que estableciera un calendario de presentaciones para que en el caso de Ramírez pudiera ser discutido en octubre o noviembre. Los fiscales dicen que Ramírez apuñaló a Castro 29 veces durante una serie de robos en los que el recluso y 2 mujeres buscaban dinero después de consumir alcohol y drogarse durante 3 días. ¡Wow! Mire lo que hace la droga. La droga realmente destruye las mentes de la persona y cuando la persona se vuelve adicto y lo que quiere es simplemente estar en ese, en ese éxtasis que le da la droga, no le importa agredir a otros y destruirle la vida a otros seres humanos. Entonces, dice Seth Kretzer, el abogado de Ramírez, había argumentado que el Departamento de Justicia Penal de Texas estaba violando los derechos de la primera enmienda del recluso, condenado a muerte al denegarle su petición de que su pastor le tocara y orara por él mientras él era ejecutado. Calificó la prohibición de la oración vocal como una orden de mordaza espiritual. Es hostil hacia la religión, negando el ejercicio religioso en el momento preciso en que más se necesita. Cuando alguien está pasando de esta vida a la siguiente, dijo Kretzer en los momentos judiciales. Los tribunales de apelación inferiores habían rechazado el argumento. La petición de Ramírez, de 37 años, es el último enfrentamiento entre los condenados de muerte y los funcionarios de prisiones en Texas y otros estados sobre la presencia de asesores espirituales en la Cámara de la Muerte. Esto tiene que ser una cosa, ¿verdad? Y, bastante fuerte. En los últimos años, el Tribunal Supremo ha suspendido varias ejecuciones en Texas y Alabama por la presencia de clérigos o asesores espirituales en la Cámara de la Muerte. Las únicas suspensiones de ejecuciones que el Tribunal Supremo ha concedido en los últimos años han estado relacionadas con cuestiones de prácticas religiosas o discriminación. Así que, y este dato
para terminar, en abril el sistema penitenciario de Texas revocó una prohibición de 2 años de permitir la presencia de asesores espirituales en la Cámara de la Muerte. La prohibición se produjo después que el Tribunal Supremo de Estados Unidos paralizara en 2019 la ejecución de otro recluso de Texas que había argumentado que se estaba violando su libertad religiosa porque no se le permitía acompañar a su asesor espiritual budista. Oh, wow. Ya esto es increíble. Ese recluso, Patrick Murphy, sigue en el corredor de la muerte. Ok, pero estamos viendo, en este caso, ¿verdad? Estamos viendo lo que sucedió con este muchacho. Él es cristiano y él quería que su pastor estuviera con él ahí. Eh, yo entiendo que, y de hecho, es una manera muy interesante, ¿verdad? De revisar la vida de una persona. Si esa persona ha aceptado a Jesús, ¿verdad? Se ha visto un cambio en la persona, pues al menos pues, sigue preso, tiene que seguir preso, pero que no necesariamente, ¿verdad? Lo ejecuten. Yo sé que hay diferentes opiniones en esto, pero qué interesante. Lo más importante aquí es que él no quería estar solo en ese momento. Él quería que su pastor estuviera ahí y estuviera orando por él. Qué lindo eso. Eso sí me, me impactó mi vida grandemente. El ver esta actitud de esta persona. Y ojalá, ¿verdad? Y eh, sea algo sincero de parte de él, ¿verdad? Que haya dado testimonio de que, de que Dios se ha hecho un cambio en la vida de él y que él está dispuesto a, a trabajar en el pos el bienestar de su vida, de la sociedad. O sea, haber matado a una persona pues no es algo fácil, ¿no? Ustedes lo saben. Y, y es difícil cuando vemos, ¿verdad? Cómo Dios eh, transforma la vida de esas personas, pero aún así hay una conducta de su pecado que tiene que enfrentar. Y wow, eh, oren por él, ¿verdad? Oremos por él. Y oremos por todos esos presos que están ahora mismo, ¿verdad? Presos por diferentes situaciones, sea por un crimen menor como por un delito mayor como este, eh, que de alguna manera conozcan a Cristo donde están, que de alguna manera Dios puede entrar en sus vidas, porque estar días y días y días preso en un lugar tiene que ser algo bien terrible, ¿no? Una experiencia. Yo he estado en las cárceles ministrando y yo veo a esas personas, ¿verdad? Y uno les predica y uno dice, realmente entenderán lo que yo les estoy hablando, porque ellos dirán, ¿qué sabes tú de lo que está en lo último de tu vida? Porque mira donde yo estoy, mira lo que pasó, mira lo que yo hice, mira las consecuencias de lo que hice. Eso tiene que ser algo realmente chocante e impresionante en las vidas de las personas. Así que oremos mucho por ellos, porque ellos lo necesitan. Y si podamos también, vamos y los visitamos también, porque ellos son seres humanos, no importa lo que hayan cometido en el pasado. Bueno, hermanos, hoy vamos a tener un nuevo estudio bíblico que se llama Conociendo los dones espirituales. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es la fe. Y a modo de introducción de lo que es la fe, hemos tenido también una serie de predicaciones que la comenzamos este domingo, y yo quiero que ustedes la vean, vayan viéndolas y vengan a nuestra iglesia para que las disfruten sobre lo que es la fe y sobre la diferencia entre fe, creencia y esperanza. Así que yo les invito, hermanos, que, ¿verdad? Vean nuestras predicaciones, que las pueden buscar en YouTube, en el canal de YouTube, en el canal de Facebook de nuestra iglesia, y ahí está todo para que ustedes lo puedan observar y disfrutar y aprender de ello. Y también que los que están cerca, ¿verdad? Que quieran visitar nuestra iglesia, puedan venir y compartir y experimentar el conocimiento que Dios nos ha dado, que queremos compartir con ustedes en todo momento. Y bueno, hoy tenemos nuestro estudio bíblico que se llama Conociendo los dones espirituales. ¿Ok? Así que vamos a comenzar con este estudio de hoy. Una introducción de lo que son los dones espirituales. La palabra dones es como una habilidad, algo que se te es otorgado por Dios. Algo que tú no tenías o alguna habilidad que ha sido estado escondida en tu vida y de momento aflora una vez tú conoces al Señor y eres, ¿cómo diría yo? Eres restaurado por el poder de Cristo. Esos son los dones del Espíritu Santo, los dones que el Espíritu Santo nos otorga. Seguramente, y a las personas que han visitado la iglesia, también
te han llamado la atención ciertas experiencias o manifestaciones que surgen en la iglesia, como el hablar en lenguas extrañas o el mover profético o sanidades, diferentes cosas que suceden dentro del servicio de la iglesia, ¿no? En un servicio, en un culto de la iglesia. Y de momento usted ve cosas que dice, wow, pero ¿qué significa esto? Qué extraño, qué diferente es a lo que yo normalmente veo en mi diario vivir. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estas manifestaciones están relacionadas como parte del mover del Espíritu Santo en la iglesia de Dios. No es tan solo el hablar en lengua o mover profético. Hay muchísimas cosas que están relacionadas como parte del mover del Espíritu Santo en la iglesia de Dios, hermanos. El Espíritu Santo tiene una labor sumamente importante en la iglesia de Cristo. Una iglesia sin Espíritu Santo no es una iglesia, porque tiene que estar presente. El Espíritu Santo tiene que manifestarse de diferentes maneras y lo hace en nuestra vida personal, como también lo hace en la vida congregacional. Así que es muy importante. Y yo le exhorto a ustedes, hermanos, yo les exhorto que vayan a la iglesia, porque uno puede disfrutar unas cosas en nuestra vida personal, pero hay algo muy importante que uno tiene que experimentar en la congregación. ¿Ves? Y una de esas cosas es la manifestación del Espíritu Santo a nivel congregacional. Es parte esencial del cristiano. Amén. Seguimos. Es algo normal que experimenta toda iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo y lo experimenta en su vida y ministerio. ¿Ok? Así que para nosotros los cristianos que creemos, ¿verdad? Que el poder del Espíritu Santo se puede manifestar de una manera real en nuestra vida. Como tal lo habla la Biblia y el libro de los Hechos y las cosas que sucedieron en ese tiempo en la iglesia primitiva que han seguido hasta el día de hoy. Para nosotros es algo normal que experimentamos. Para el mundo es algo como que suena fantástico, suena como que esto es una cosa increíble, pero en realidad es algo normal, es algo que se supone que todo cristiano tiene que experimentar en su vida. Ahora bien, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué vienen los dones? ¿Por qué Dios nos ha otorgado estos dones a través del Espíritu Santo? A veces uno se hace esa pregunta y dice, pero ¿de dónde sale esto? ¿Por qué? ¿El porqué de esto? Bueno, vamos a ver. Primero que nada, y uno de los propósitos más grandes para que nosotros experimentemos esos dones es para ser testigos del poder del Espíritu Santo. Yo diría que ese es el más importante. Decirle a otros, Dios ha obrado en mi vida y estoy dando testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Ok? Es importante que otros sepan que el Espíritu Santo no es un cuento, no es una historia de un libro, sino que es real y que se manifiesta en nuestras vidas. Así que lo más primordial, yo diría yo, es que seamos testigos de su poder, testigos de la presencia de Dios, de lo real que es Dios, ante un mundo que se niega constantemente a aceptar la idea de la existencia de Dios. Amén. Aquí hay un verso que nos resume, ¿verdad? Y es eh, eh, una instrucción directa de Jesús, hablando de eso mismo, de ser testigo del poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, si usted va a Hechos 1:8, usted va a ver que dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Ahí está lo importante. Primero recibirán poder. Hay un poder que vamos a recibir, algo diferente, algo sobre la naturaleza, sobrenatural que viene a nuestra vida. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ves? Ahora estamos hablando de que ese poder va a ser tan maravilloso en nuestra vida que vamos a testificar de ese poder, vamos a hablar de ese poder. En el caso de los discípulos, Jesús primero les dice en Jerusalén, porque era donde ellos se encontraban, era la capital de Israel, y ellos estaban ahí. En Judea, que es toda la región donde ellos se movían, en Samaria. ¿Por qué en Samaria? Porque Samaria era un lugar donde estaban los despreciados, donde un lugar donde la gente que estaba ahí, los mismos judíos, los
Los trataban como con desprecio, porque no eran judíos puros, eran personas pobres, eran personas bien marginadas. Y hasta lo último de la tierra, porque este poder del Espíritu Santo que nos hace ser testigos para que le hablemos hasta lo último de la tierra, a todo el mundo, en todas las esquinas del mundo, de este planeta. Es necesario que nosotros seamos testigos del poder del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son algunas manifestaciones que Cristo permite que la iglesia experimente para que pueda cumplir con su misión en la tierra hasta que Cristo regrese. ¿Ves? Estas manifestaciones y esto que sucede en la iglesia es lo que permite a la iglesia, es como la gasolina, ¿no? Lo que la iglesia entiende que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Vamos a seguir hacia adelante, vamos a predicar, vamos a hablar y especialmente en este momento tan importante en la historia de la iglesia como es ahora, ¿verdad? Donde se han levantado movimientos tremendos, cosas increíbles, mover en contra de la iglesia para callar su voz, pero los dones del Espíritu Santo son los que nos mueven a caminar para que no tengamos miedo a las amenazas de este mundo. ¿Ok? Así que mire lo importante que son los dones del Espíritu Santo. Seguimos hablando del propósito de los dones del Espíritu Santo. Tercero, los dones son dados por el Espíritu Santo. O sea, esos dones son otorgados, se nos otorgan a nosotros por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, como cuando vimos en la lectura, y recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Son dados por el Espíritu Santo. Los ministerios, o sea, un ministerio puede ser el ministerio de la predicación, de la exhortación, de la enseñanza, de cuidado, de misiones, de canto, de diferentes cosas. Ministerio es cualquier cosa que usted está haciendo para servir en la iglesia, ¿ok? Entiéndalo bien. La palabra ministerio significa servicio. O sea, es porque digan que el ministro de Dios que en los últimos tiempos, mire hermano, el ministro es, mientras más ministro te digan que eres, más humilde tienes que ser. Porque en realidad ministerio significa servir, ¿ok? Eres un sirviente, eres una persona que sirves. Sirves primeramente a Dios y luego a los hermanos. Entonces, los ministerios son otorgados por Jesucristo, ¿ok? Pero la operación de los mismos, de todos los dones, es dirigida por Dios Padre. ¿Ok? Muy importante que ustedes tengan eso. Los dones son dados por el Espíritu Santo, los ministerios son otorgados por Jesucristo, pero la operación de los mismos son dirigidas por Dios Padre. Mire lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Aquí estamos viendo, ¿verdad? En el verso 4 que la diversidad de los dones viene, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes habilidades y dones que son otorgadas por el Espíritu Santo y todas están dirigidas por el Espíritu Santo en la iglesia. Hay diversidad de ministerios, pero todos esos ministerios están regidos bajo Jesucristo. Y hay diversidad de actividades que hace la iglesia en general, pero Dios es la cabeza y es quien dirige todas las actividades que se hacen en la iglesia. Amén. Ahora vamos, en este momento, vamos a comenzar a hablar. No lo voy a terminar hoy porque es mucho y yo quiero poco a poco que ustedes vayan entendiendo diferentes dones de la iglesia. Yo quiero que ustedes vayan entendiendo, hermanos, que hay varios dones que la Biblia habla y hay otros dones que se derivan de los que la Biblia menciona, porque pues la vida es mucha, ¿verdad? Hay mucho que hacer, por lo tanto Dios va dando diferentes dones a diferentes personas y aunque a lo mejor tu don no está mencionado en la palabra de Dios, pero se cae dentro de una familia, dentro de los dones que específicamente habla la palabra de Dios. Así que hermano, porque tu don no aparezca, por ejemplo, y vamos a ver, yo le voy a dar un ejemplo, porque tu don no aparezca en la palabra de Dios no significa que ese don
que tú tienes no viene de Dios. Al contrario, es que simplemente pertenece a una familia de los dones o de los dones principales que la Biblia menciona. ¿Ok? Así que, y yo les voy a dar un ejemplo que curiosamente tiene que ver conmigo. ¿Ok? Así que ustedes van a ver ese ejemplo que les estoy dando. Ok, los dones del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con que la Biblia menciona los dones que más se manifiestan en la iglesia de Dios. Y como les dije, no necesariamente tu don, porque no aparezca aquí, no significa que no sea un don que venga de Dios. ¿Ok? Miren lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 12, verso del 8 al 11. Dice, a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidades. A mí me encanta esto. A otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus y a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar las lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Ya ustedes vieron, le voy a dar para atrás, porque quiero que ustedes vean esto. Usted está viendo que hay una diversidad de dones, ¿ves? Y que a unos Dios les da una cosa y a otros el Espíritu le da otra y al otro el Espíritu da otra y así. No todo el mundo tiene todos los dones, hermano. Y no todo el mundo puede tener el mismo don. ¿Ok? Todos somos diferentes, hermano. Y eso es lo maravilloso del ser humano. Dios es tan bueno y tan maravilloso. Dios creó la diversidad. ¿Ok? Hoy en día se habla del inclusivismo y en la social, pues sabemos que el inclusivismo está totalmente distorsionado y se está hablando de unas cosas bien extrañas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Pero si hay alguien que es inclusivista es Dios, porque Dios reparte los dones como Él quiere a quien quiere en la iglesia. Y no importa si el hermano que llegó último a la iglesia, que era un drogadicto o que tenía una vida terrible y realmente se convierte a Jesucristo, ¿verdad? Y Dios hace una transformación con esta persona y de momento usted lo ve que empieza a crecer espiritualmente y pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses y tú ves que esa persona sigue y Dios lo va levantando y de aquí a un año o dos se convierte en un líder de la iglesia y de momento termina siendo pastor y evangelista o lo que sea. Esas personas, Dios está haciendo algo maravilloso y está multiplicando sus dones. Dios lo quiso hacer así, amén. Hay gente que está 20 años en la iglesia y solamente hace una cosita. Eso no significa que sea menos importante para Dios. Es que Dios trabaja con cada uno como Él quiere. ¿Ves? La parábola de los talentos. Cuando Jesús habló de esta parábola y habló de que se le dieron unos talentos a unas personas, que el talento en aquel tiempo era una moneda, y ellos tienen que ponerlo a producir. El que tenía 5 los puso a producir y generó el doble. Y así por ende, pero el que tenía uno agarró el que tenía y lo enterró. Y luego cuando vino el Señor y le preguntó, ¿qué hiciste, siervo, con el talento que te dio? Que yo sé que tú eres una persona bien fuerte y terrible y a mí me dio miedo y yo le escondí para que no se me perdiera. Y en la parábola termina que lo reprende, o sea, el Señor reprende al siervo y le dice que fue un inútil. Entonces, ¿qué significa? Que tu don, tu talento es para que lo pongas a trabajar. Sea uno, ponlo a trabajar. Sean dos, ponlo a trabajar. Sean 5, 10, lo que sea. Pongámoslo a trabajar. Porque es importante que entendamos, hermanos, que estas habilidades que Dios ha puesto en nuestro corazón, que a lo mejor tú tienes una habilidad que la tienes antes de haber recibido a Cristo como tu Salvador, pero eso no significa que no haya sido otorgada por Dios, porque Dios te la puso, porque Él tenía un propósito contigo antes de tú haberlo conocido. Así que hay muchas maneras de nosotros podemos hablar de esto, que son bien interesantes, ¿ok? Y por eso es que es bien importante que entendamos el significado de este verso bíblico.
¿ok? Internalícelo, hermano. Seguimos. Vamos a comenzar con el don de la palabra de ciencia o conocimiento, ¿ok? Hoy vamos a discutir dos dones y la semana que viene discutimos dos más, porque yo quiero ir poco a poco con esto para que usted vaya entendiendo cosas muy importantes y muy interesantes que podemos aprender de los dones del Espíritu Santo. Primero, el don de la palabra de ciencia o conocimiento. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué significa el don de la palabra? ¿De ciencia o conocimiento? Significa que somos científicos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que significa esto? Mire la definición. Es una revelación por el Espíritu Santo sobre ciertos hechos específicos, pueden ser presentes o pasados, y que no pudieron ser conocidos por medios naturales. ¿Ok? No es que yo agarre un libro y yo vi esto y, aquí está, esto es este conocimiento. No, 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 no. Son cosas que son reveladas espiritualmente. Pero para esto, yo sé que el que no es cristiano no entiende lo que yo le estoy hablando. Cuando uno es cristiano y tú empiezas a tener esta relación con Dios, tú comienzas a desarrollar una relación espiritual con Dios y una comunicación espiritual con Dios. Y esta comunicación espiritual te revela cosas. Por eso se llama palabra de ciencia o conocimiento, porque ciencia o conocimiento significa que es algo que tú no conocías, pero que se te es revelado. ¿Ok? Y que tiene una función. Dios no revela cosas simplemente por revelarlas, ¿ok? Dios revela cosas porque hay un propósito en la revelación de ese conocimiento. Amén. Mira lo que dice Juan. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de lo que es una palabra de ciencia o conocimiento. Esto es una historia en el libro de Juan, capítulo 1, verso 45-50. Aquí fue cuando Jesús comenzó su ministerio y los discípulos estaban contentos por haber conocido a Jesús por primera vez. Mira lo que dice aquí. Y Felipe, que era uno de los discípulos, halló a Natanael y le dijo, hey, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, y de Nazaret puede salir algo bueno, bien sarcásticamente, ¿verdad? Le dice. Y le dijo Felipe, ven a ver. Y cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ese fue Jesús cuando ve a Natanael llegar. Y Natanael le dijo, ¿y de dónde tú me conoces? Y Jesús le respondió, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Rabí significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió, y ven acá, ¿tú crees solo porque te dije que te debí debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. Mire qué hermoso. O sea, en ese momento, Natanael recibió una palabra de conocimiento. Él era una persona bien escéptica, una persona bien como incrédula, ¿no? Y una persona que amaba a Dios sobre todas las cosas. No era una persona, cuando digo incrédulo, no significa que no creía en Dios, sino que probablemente le habían venido con 20 cuentos y 20 cosas, la gente diciéndole esto, aquello y lo otro. Y había mucha confusión espiritual en ese tiempo. Natanael era una persona muy en eso comedida y esperaba la señal de Dios. Él no rápido, no se dejaba llevar por cualquier corriente, cualquier viento, cualquier ideología, cualquier cosa que cualquiera dijera. Entonces viene Felipe y le dice a Natanael, Natanael, tienes que venir a ver, conocí al maestro, al Hijo de Dios. Imagínense que venga una persona y te diga, acabo de conocer al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador del mundo, y tú te quedas como que, ¿qué mosquito le picó a este? O sea, yo me imagino que eso fue lo que le pasó a Natanael por la mente. Entonces, él dijo, nah, ¿y quién es? Entonces cuando le hablan y le preguntan de dónde es, él dice, de Nazaret, porque es que en ese tiempo pues Nazaret era una región bien pobre. Entonces, pues, él dijo, ¿y de ahí puede salir algo bueno? Nah, no, hombre, no, de ese barrio que, nah, hombre, no. Es como decir, tú sabes, del barrio más pobre o del barrio, ¿verdad? Que no, la gente no vive muy bien.
Y que venga, no, hombre, no, no, él estaba como que no me venga con otro cuento. Pero cuando Felipe lo convence y él va, y va a hablar, y viene Jesús y se le presenta, y le dice, aquí hay un hombre en el cual no hay engaño, ¿ves? Jesús sabía que él era una persona que no era fácil de timar, de engañar. Y entonces él hace esa pregunta, ¿y dónde tú me conoces a mí? Cuando Jesús le habla. Y en la manera que Jesús le habló, con la autoridad que Jesús le habló, fue lo que le reveló a Natanael quién era él. Él entendió que verdaderamente esto era un buscón, no era un profeta loco o uno que se llamar el Hijo de Dios. Este verdaderamente era el Hijo de Dios. Y eso es muy importante. Y eso lo revela solamente Dios. Dios revela el conocimiento, hermanos. Dios te revela la ciencia y el conocimiento para muchas cosas en la vida. En el momento de tomar decisiones, en el momento de comunicarle un, un mensaje a alguien, en el momento de analizar la vida en tus cosas. O sea, hay una interacción de Dios maravillosa en tu vida. Ahora, el conocimiento es ese don de ciencia y de conocimiento es otorgado y es en el momento, es el ahora, de cosas presentes o cosas pasadas, donde uno dice, wow, esto pasó por esto, y uno va haciendo lo que le llaman asociación, ¿no? Pero esa asociación que la va revelando es el Espíritu Santo a tu vida. Así que es bien importante que ustedes entiendan, hermanos, que ese don de ciencia y conocimiento en la vida del cristiano, yo honestamente, sobre todos los demás conocimientos, dones de la Biblia, yo creo que el don de la ciencia y conocimiento y el próximo don que vamos a hablar en un momento, deben de ser los dones que más los cristianos deben tener, especialmente en este momento. Un cristiano ignorante es un cristiano que es vulnerable. Un cristiano que es una presa fácil de Satanás, una presa fácil del enemigo. Y es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que si nosotros no tenemos no buscamos ese conocimiento de Dios, viene cualquier vientito y nos lleva enredado. Cualquier loco se para y dice, yo soy el profeta de Dios de los últimos tiempos. Y dice cuatro cosas y da cuatro zapatazos en el piso y cuatro golpes en el púlpito y ya la gente se cree que es un hombre de Dios. Y el don de ciencia y conocimiento nos ayuda. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. ¿Ven? ¿Me van siguiendo? Yo les dije que hoy iba a estar bien bueno este estudio bíblico. Seguimos. Aquí hay otro ejemplo del don de ciencia y conocimiento. Y mire este es bien controversial. Si vamos al libro de Hechos capítulo 5 del 1 al 4, dice, pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella sustrajo algo de dinero que recibió, así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro en ese momento, Dios le reveló algo. Dios le mostró que había una mentira envuelta en este caso de Ananías y Zafira. Yo voy a resumir así rapidito la historia. Muchos de ustedes la conocen, otros no. Ananías y Zafira tenían un terreno, lo vendieron, pero ellos querían ser, ¿verdad? Como dicen en mi país, en Puerto Rico, empavonarse, lucirse con el pavo real, ¿verdad? Con el rabo así bien, bien, bien bonito y lucir el plumaje y hacerse ver como que son los más importantes. Ellos vendieron el terreno y este terreno lo que hicieron fue que sustrajeron parte de las ganancias y la llevaron para donarlo a la iglesia. Ellos pudieron haber dicho, mira, nosotros vendimos el terreno y de ahí sacamos una parte y se la estamos dando a ustedes, reciban esta oferta, pero no, ellos fueron y mintieron y dijeron que ellos habían dado todo lo que se habían ganado en la venta del terreno para, para la iglesia. Entonces ellos quisieron pretender más
de lo que eran. Y Dios le reveló a Pedro que había una mentira totalmente ahí. Y bueno, las consecuencias fueron nefastas para Ananías y Zafira. A los dos les costó la vida en ese momento. La gente me imagino que se quedó espantada cuando vio lo que sucedió, pero entendemos que quien hace las cosas es el Espíritu Santo, hermanos. Y en ese momento el don de conocimiento le reveló a Pedro la mentira, la maquinación que tenían estos dos para hacerse pasar por algo que no era. Y por eso es muy importante, precisamente ese don de conocimiento nos revela cosas, nos muestra cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Hay un momento, una situación y uno no sabe, pero ven acá, ¿qué está pasando aquí? Esto no está bien. Y de momento Dios te revela por medio de su palabra, por medio de muchas cosas, y eso lo vamos a ver ahora, cómo Dios revela el don del conocimiento. Vamos a ver eso ahora. También el Espíritu Santo puede revelar otras cosas, como les dije anteriormente, como enfermedades, problemas personales, estados de ánimo. Hay veces que tú ves una persona y tú sientes, a mí me ha pasado y a mi esposa le pasa mucho. Ella tuvo una ocasión donde Dios le mostró cómo se sentía un joven de la iglesia. Y efectivamente, cuando ella fue y habló con el joven estaba bien deprimido. O sea, hubo una revelación de Dios en ese momento maravillosa de conocimiento, que Dios le dio a conocer cómo estaba ese joven. Dice, y utiliza diversos medios para estas revelaciones, como visiones, muy importante, sueños, o escuchar la voz de Dios de diversas formas. ¿Ves? O sea, ese don de conocimiento se revela en la vida de las personas de diferentes maneras. ¿Ok? Así que tengamos esto muy importante. Hay veces que uno tuvo un sueño. A mí me ha pasado que Dios me ha dado un sueño. Y yo me levanto y yo, Señor, ¿de qué trata este sueño? ¿Qué significa esto? Como también habla, uno siente que usted escucha la voz de Dios en tu corazón, en tu mente. Hay gente que dice que literalmente ha escuchado la voz de Dios, no tan solo en su mente y en su corazón, sino que rodea todo lugar, ¿verdad? Como el estruendo de muchas aguas, como lo describen los salmos. eh, o de diferentes maneras, a través de la palabra de Dios también. Hay muchísimas maneras en las que Dios se revela a su pueblo. Dios es un Dios comunicativo, hermano. Y Dios siempre está hablándole a su pueblo. Dios nunca deja a su pueblo allí a la deriva. ¿Ok? Aunque estemos en momentos difíciles, Dios nunca va a dejar a su pueblo a la deriva. Aquí un ejemplo de estos momentos de cómo Dios revela conocimiento a las personas. En el libro de Hechos, capítulo 9, versos del 10 al 12, si leemos, dice, en Damasco había un discípulo llamado Ananías, pero este no es el Ananías que murió, ¿sabe? Este es otro Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí en la casa de Judas busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso, y que está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio un varón llamado Ananías, entraba y le ponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. ¿Ves? Ahí hay un conocimiento que Dios le está, una instrucción, un conocimiento que Dios le está dando a este Ananías, y le está diciendo, en medio de ese sueño, en esa visión, Dios le muestra, le dice, tienes que ir a tal lugar y vas a encontrarte una persona que se llama Saulo y tienes que orar por él y tienes que poner tus manos y tienes que orar por él en ese momento. O sea, hubo un conocimiento que Dios le otorgó a este señor Ananías para que llevara a cabo una misión que Dios le estaba encomendando. Y eso es parte de lo que es la manera en que trabaja el don del conocimiento de Dios. A veces Dios te envía a hacer algo, a veces Dios te muestra algo, a veces Dios te dice, va a pasar algo en este momento, ven, esté pendiente. Y así mismo, Dios lo revela a su pueblo. Y seguimos con los dones del Espíritu Santo. Muy importante. Ajá. Y yo quiero hacer énfasis en esto, hermanos. Muy, 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 muy importante. Mire bien. Cuando el Espíritu Santo revela el pecado, porque también el Espíritu Santo en ese don de conocimiento a veces muestra, ¿verdad? Cuando hay una conducta extraña en una iglesia o en un hermano o alguien, Dios lo muestra, Dios te da esa inquietud en tu corazón.
Pero dice, cuando el Espíritu Santo revela el pecado de alguna persona, mire bien esto, no es para que se le juzgue ni se divulgue públicamente dichos pecados, sino para restaurarla con amor o para proteger la iglesia. Mire, hermano, yo digo esto y lo recalco, ¿ok? Yo no creo, y yo lo digo, o sea, a mí esto me da mucho coraje y mucha ira. Yo sé que hay gente que va a estar en desacuerdo conmigo, pero ¿sabes qué? Con tantos años que yo llevo en el Evangelio, con tantos años que yo llevo sirviéndole a Dios, yo tengo que decir algo y lo tengo que decir en mi corazón. Cuando Dios revela un pecado, no es para que uno se pare en el altar a decir cuatro cosas ahí. Esa humillación, eso no está bien. Eso no es de Dios. Eso crea dos cosas. Primero que nada, lo que está creando es que la persona que está en el altar se crea superior a los demás. Porque en ese momento Dios le está revelando un pecado, el hermano está que está allá haciendo. ¿Sabes qué? Eso no está bien. Eso no es de Dios, eso es de la carne. Tú misma, tú estás utilizando un don de Dios para enjuiciar a una persona cuando a ti nadie te ha dado autoridad de ser juez ante nadie. Porque ante nosotros el único que es juez es Jesucristo. Y cuando Dios revela un pecado no es para eso, no es para que lo tires en el medio frente a todo el mundo. Sí, hay un don de profecía que vamos a estar hablando en un momento en las próximas clases, pero una cosa es el don profético y otra cosa es de andar juzgando a la gente y señalarle por sus pecados. Amén. Eso no es de Dios. Eso es puro egoísmo y eso es pura manipulación. ¿Ok? Usted dirá, pero pastor, y esa gente que se para en un altar, ¿sabe qué? Mire lo que crea. Primero crea que esa persona se sienta superior a todos los demás porque Dios le está revelando. Que Dios le revela, y yo voy a decirlo porque tengo que decirle que se enoje, pero aquí hay fuego en la olla. En serio, eso no tiene nada que ver con Dios. Eso es lo que hace que creas distanciamiento. Y segundo, estás creando humillación en una persona. Porque tú no sabes por qué esa persona está en un pecado o está faltando a Dios. Puede ser que la persona tenga una debilidad. Puede ser que una persona tenga, no sea una persona fuerte espiritualmente. Puede ser que esa persona esté pasando por una prueba tan y tan y tan difícil que está flaqueando en ese momento y está cediendo a una tentación. Puede ser que esa persona en un momento dado se alejó de Dios por X o Y razón y está tratando de buscar a Dios. Entonces, si tú haces una cosa así, tú lo que estás haciendo es que tú estás alejando a esa persona más de Dios y no tan solo eso, la estás humillando al frente de los demás. Y lo que ellos no saben es que tú estás hoy en ese momento señalando a los demás, pero mañana puede ser tú el que esté abajo y venga otro y te señale a ti. Porque mi esposa dice algo muy sabio y es que la vida es como una rueda. Hoy tú estás aquí, la rueda baja y de momento estás abajo en una prueba, en un momento difícil, en una tentación. Y de momento vuelve y sube, vuelve y baja y así sigue tu vida. Así que, hermanos, tengan mucho cuidado con usar esto para andar juzgando a los demás. Y también dice que es para proteger la iglesia, hermanos. Dice que es para proteger la iglesia. ¿Por qué? Porque en el momento en que empiezan a revelar cosas así, hermano, lo que tú estás creando es chisme y problemas y disensión entre los hermanos. Por lo tanto, cuando Dios revela algo así es para que la iglesia se proteja, guarde a los hermanos, ayude a restaurarlos y la iglesia sigue hacia adelante. ¿Ok? Es lo más importante. Miren Mateo 18, 15, 17. Mire el ejemplo muy grande de lo que es, ¿verdad? Mantener esa gordura cuando uno está ejerciendo el don del conocimiento. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos, ¿ok? Cuando él y tú estén solitos ahí, tranquilos, vamos a hablar. Mira, chico, ven acá, brother, yo he notado esto, hermano, hermana, yo he notado que está pasando esto. Y dice, si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Amén. Es que es la finalidad de esto, que ganes a tu hermano a través del don del conocimiento. Pero si no te hace caso, pues haz que te acompañen uno o dos más para que todo lo que se diga conste en los labios de dos o tres testigos. Si tampoco a ellos se les hace caso, hazlo saber a la iglesia, y si tampoco la iglesia le hace caso, téngalo entonces por gentil y cobrador de impuestos. ¿Qué significa? Que es una persona que está engañando o que está haciendo cosas malas y que entonces todo el mundo tiene que saber. Pero hay unos pasos, ¿ves?
uno primero va donde la persona y dice, oye, ¿sabes qué? Yo siento en mi corazón decirte que tú estás pasando por algo bien difícil en tu vida. ¿Qué está pasando? Cuéntame. Y ustedes hablen. ¿Quién sabe qué bendición surge de ahí tremenda? Donde tú levantes la vida de ese hermano y lo habrás ganado tu hermano para el reino de los cielos. ¿Ok? Así que esta es la verdadera finalidad del don de conocimiento. ¿Ven? Así que es muy importante que usted tenga esto en consideración. Bueno, vamos al segundo, el don de la palabra de la sabiduría. Y dice, pero el don de conocimiento y la sabiduría no es lo mismo. No, no necesariamente. Trabajan juntos, pero no necesariamente. ¿Ok? ¿Y qué es? Rapidito. Dice, es una revelación sobrenatural del Espíritu Santo, de algo de la sabiduría divina. A diferencia de la palabra de ciencia, esta apunta al futuro sobre cosas que Dios va a hacer o cosas que debemos hacer conforme a los propósitos de Dios. ¿Ve? El don de la sabiduría apunta al futuro, es hacia las cosas que van a suceder y cómo uno tiene que proceder para esos momentos futuros en los cuales nosotros vamos a tener que caminar a través de ellos. ¿Ves? Entonces, eso es lo que el don de la palabra de sabiduría nos otorga a nosotros. Aquí hay un ejemplo muy grande, muy maravilloso de esto, muy cierto. En el libro de Hechos 13, capítulo 13, versos 2 y 3. Dice, como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Ves? Ellos estaban buscando la dirección a Dios sobre unas cosas que tenían que hacer, unos viajes que se iban a hacer en ese momento. En ese momento, el Espíritu Santo habló a través de alguien en la iglesia y dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo. En ese tiempo, Saulo estaba siendo discipulado. Saulo estaba trabajando arduamente con la iglesia. Años antes, Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero entonces Dios se le muestra, Jesús se le aparece, él cae a tierra. Hubo un momento de transformación maravilloso donde Saulo entonces empezó a ser discipulado y empezó a trabajar en la iglesia. Era uno de los líderes de la iglesia en el momento en que fueron llamados para algo maravilloso. Y ahí es donde Pablo, entonces Saulo, como nosotros lo conocemos, Pablo, entonces comienza a viajar para llevar la palabra de Dios a diferentes lugares. Y esto lo reveló el don de la palabra de sabiduría. ¿Y por qué la sabiduría tiene que ver con eso? Porque estaban preparando a Saulo y a Bernabé, o Pablo y Bernabé, para que salieran a llevar la palabra de Dios en un futuro no muy lejano. ¿Ok? Eso es lo que hace el don de sabiduría. Revela cosas o nos muestra cosas sobre el futuro que nosotros tenemos que prepararnos desde ahora. En Hechos 27, capítulo 27, verso 23-25 dice, lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien sirvo y pertenezco. Y me ha dicho, Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. En ese momento ya Pablo sabía que no le quedaba mucho de vida, iba a tener que comparecer ante el emperador romano y que sus días estaban contados, pero en ese momento Dios le estaba mostrando y le dijo, no tengas miedo, ve. O sea, Dios le dio la palabra de sabiduría y de amor y le dijo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y por ende, Pablo utiliza ese mismo don de sabiduría para animar a los hermanos. Dice, anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal como me lo ha dicho. ¿Ves? Da palabra de aliento a la iglesia que estaba siendo perseguida en ese momento. Muchas veces los dones de ciencia y sabiduría actúan juntos, como le dije hace un rato, ¿ves? El don de ciencia y el don de sabiduría van de la mano, pero no son lo mismo. Como el anterior, como el don de ciencia y sabiduría,
También puede manifestarse a través de sueños, visiones, voces, revelación en tu interior, en tu corazón, etcétera. ¿Ok? De la misma manera en que Dios revela el espíritu de ciencia y sabiduría, así también lo revela, perdón, discúlpenme, el espíritu de ciencia y conocimiento también nos revela a Dios el don de sabiduría a través de sueños, visiones y voces y todo tipo de manera en que Dios quiere revelarse a nosotros. Y muy importante, yo siempre recargo esto, quiero que usted sepa que los dones hay que usarlos responsablemente. Cuando pongo esto muy importante es porque hay algo que tenemos que tener en consideración fuerte, ¿ok? Muy importante. Este don requiere de mucha prudencia, o sea, hay que tener mucho cuidado. Toda instrucción que tiene que ver con la vida de una persona de la iglesia, en temas como el matrimonio o algún viaje o decisiones, solo puede confirmar lo que ya Dios revela por otros medios y en especial por la palabra de Dios. Mira qué interesante, o sea, Dios te viene mostrando unas cosas y te va dando una inquietud. Y de momento, entonces, Dios, a través del don de sabiduría, te revela que eso que tú estás pensando, Él está detrás de todo eso, que estás en el camino correcto, que estás estás caminando en la voluntad perfecta de Dios. ¿Ok? Así que es muy, muy interesante, hermano, que usted tenga en cuenta que esto de los dones es una responsabilidad bien grande, hermano. Es bastante grande. ¿Ok? Porque podemos hacerle mucho daño a una persona, como también podemos hacerle daño a la iglesia, como tal, si somos irresponsables con nuestros dones. No se debe buscar a los hermanos, y mire, esto lo voy a dar, sí, aquí voy a hacer un acento aquí. No se debe buscar a los hermanos con este don para pedirles que oren, ¿verdad? Entre comillas, y averigüen lo que se debe de hacer como si consultaran a un adivino. Esto es un gran problema en la iglesia, hermano. Hay gente que se dice, no, yo voy a ir a la casa de la profeta tal para que me diga qué es lo que Dios quiere, porque yo no sé, mire hermano, ese es el disparate más grande que usted puede hacer. Usted no va a estar consultando a nadie. Usted va a buscar la dirección de Dios en ayuno, oración y leyendo la palabra de Dios. Y en un momento dado, Dios le va a revelar o a través de una persona o a través de su palabra o a través de un sueño o visión, como fuera. Dios te lo va a mostrar. ¿Ok? Pero tú no tienes que andar buscando palabras de revelación de nadie. El que hace eso está mal, está equivocado y cae en una doctrina de error. Eso es muy importante, hermano, que usted lo tenga a consideración. La manifestación de este don no depende de quien lo posee, sino de la soberanía del Espíritu Santo. Escuche eso. La manifestación de Dios no depende de quien lo posee. O sea, es de ese don. No, tú no puedes manipular el don. Tú lo usas, ¿ok? Pero la manifestación espiritual que ese don obtiene no viene de ti, tú no tienes ningún poder ninguno. Yo no tengo ningún poder ninguno de nosotros. Pero dice ahí, sino de la soberanía del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo dirige tu vida. Toma el control de tu vida, de tus pensamientos en ese momento y entonces este don empieza a fluir, empieza a salir palabras de sabiduría. Puede ser un buen consejo a un joven, puede ser un buen consejo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Puede ser una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, puede ser lo que sea, pero ese don no depende de ti, depende de lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón para que sea revelado. Si oramos pidiendo la dirección de Dios, y ya con esto termino, si oramos pidiendo la dirección de Dios, Él va a tomar la iniciativa, usted no tiene que andar forzándolo. Si Dios quiere revelarnos algo, Él o lo indicara de alguna u otra manera, ¿ok? Muy importante que usted busque la dirección de Dios en oración. Pídale dirección a Dios y Dios entonces te va a dar a través del don de la sabiduría o del don del conocimiento y de ciencia, te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde tienes que enfocar tus cañones, hacia dónde tienes que enfocarte y caminar. Así que eso es lo más importante, que dentro de todos los dones pidamos dirección a Dios orando.
Amén. Así que con esto damos culminado el estudio bíblico, la primera parte de hoy. La semana que viene venimos con varios dones también tenemos aquí. Así que por favor, hermanos, esté en sintonía, comparta con alguien en sus redes sociales, por favor, yo se lo pido, compártalo. Puede copiar el enlace de YouTube o el enlace de Facebook y enviárselo a sus hermanos por WhatsApp o lo que sea. Vamos a regar esto. Amén. Vamos a orar, Señor. Yo te doy las gracias porque tú has permitido que hayamos podido culminar este estudio bíblico, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú permitas que este conocimiento llegue a muchos otros, Señor. Gente que te necesita, gente que verdaderamente, Señor, necesita de ti y necesita, Dios, guianza de ti, conocimiento de ti. En el nombre de Jesús, damos por culminado este estudio bíblico y te pedimos que nos acompañes durante toda la semana, Espíritu Santo, y que podamos regresar la semana que viene en otro estudio bíblico más, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Gracias, Dios les bendiga. Hasta aquí el estudio bíblico y compartan, porque saben que el mundo tiene que saber. Dios les bendiga y hasta la semana que viene en otro estudio bíblico de nuestra iglesia de Sound Church en español, que está ubicada en la carretera 105 de Conroe a Montgomery, Texas. Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene.